María que bendita eres María que El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, resuenan muy fuerte en nuestros oídos estas palabras. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. En algún momento Jesús dice: tienen oídos para oír y no escuchan, tienen ojos para ver y no oyen. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los que pueden disfrutar o aprovecharse de esta palabra de Dios? Son aquellos que cumplen con esta característica. Son los pequeños, los que tienen corazón humilde, los que viven la infancia espiritual. No se refiere solo a los niños pequeños. Jesús, cuando le dice a sus apóstoles, que ya algunos son ancianos y son maduros, ustedes, si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que hacerse como los niños. Si no son como los niños, nadie entrará al reino de los cielos. Es por esta razón, hermanos. Bendito seas, Padre, porque estas cosas tan grandes se las has revelado a los pequeños y a los humildes, y se las has ocultado a los sabios y a los prudentes según el mundo. Es decir, esa mentalidad que tenía Santo Tomás, apóstol, sería la prudencia humana, sería la ciencia mundana, ver para creer. Sus compañeros le decían: pero mira, si es verdad, Jesús resucitó, lo vimos, Pedro lo vio, ¿cómo vas a pensar que está mintiendo? No, decía el apóstol Santiago el día de la resurrección, es que ustedes están delirando por el dolor que han sentido, todos estamos traumatizados con la muerte de Jesús, yo no lo puedo creer, ver para creer, decía él. Entonces, lamentablemente también hoy muchas personas no pueden vivir la fe porque tienen esta dureza en el corazón y en la inteligencia. Verlo todo de manera humana, científica, que se pruebe, que sea visible y palpable, y si no, no. Es una visión bastante corta también, porque es pretender que todo es materia. Y no es así. Dios ha creado el mundo material, que es bueno, pero también ha creado el mundo corporal. Por eso el primer versículo de la Biblia dice que Dios en el principio creó el cielo y la tierra. En el principio creó la luz y la separó de las tinieblas. Algunos se preguntan: ¿pero cómo pudo haber creado la luz si después creó los astros, las estrellas?
Pero también existe, hermanos, una luz espiritual, que es la que está en los ángeles. El mundo angelical, el cielo de los ángeles, es mucho más perfecto y profundo que este que nosotros conocemos, con las galaxias que son maravillosas, pero son materiales. Y existen otros mundos que no podemos ver porque son espirituales, pero son reales. Entonces por eso dice Jesús, tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. Felices los que tienen un corazón pequeño, un corazón humilde, para poder aceptar la palabra de Dios. Todo lo que dice Jesús en el Evangelio es una semilla de salvación, de santidad, de felicidad, de bienaventuranza, de gozo, de liberación del corazón, para salvarnos de nuestros pecados. Nos hace bien escuchar la palabra de Dios, pero para que pueda dar fruto esta semilla, hemos de tener un corazón humilde, sencillo. Ayer celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Es una fiesta tan hermosa que se remonta de algún modo al profeta Elías en el siglo VIII a.C., cuando el profeta le dice a su discípulo Eliseo, otro gran profeta, que él recibirá parte del espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo, si logra recuperar el manto en el momento en que Elías es arrebatado por un carro de fuego al cielo. Y Eliseo efectivamente pudo recuperar el manto de su maestro, del profeta Elías. Y entonces ahí se funda una comunidad de profetas que viven en el Monte Carmelo, de ahí viene el nombre Virgen del Carmen, y estos monjes o estos ermitaños eran personas muy religiosas, muy consagradas, y querían mantener el espíritu del profeta Elías. Por eso utilizaban todos simbólicamente un manto, un paño que se colocaban encima, que hoy lo conocemos como el Santo Escapulario. Y por eso los carmelitas usan este escapulario, y qué bueno sería que todos utilicemos el escapulario que la Madre nos ofrece, que tiene en su mano, porque ella dice que es nuestra Madre. Y no lo dice ella solamente, lo dice Jesús. Discípulo, ahí tienes a tu Madre. Juan 19, versículo 26, algo bíblico. Lo dice la Iglesia también, por boca del Papa San Pablo VI, cuando termina el Concilio Vaticano II en el año 1965, declara solemnemente que María es madre y modelo de la Iglesia, casi como si fuera un dogma. Que sea madre de la Iglesia significa que es nuestra madre. Y si es nuestra madre, hermanos, esto no es algo teórico, no es algo así como un libro de fantasía, ¿no? No es una película de ciencia ficción, es realidad. La Virgen es nuestra madre, mamá de Jesús, madre de Dios, pero también madre nuestra, que somos hijos de Dios por el bautismo. Y esto es algo muy hermoso, porque si es nuestra madre, ella está muy cercana a nosotros. Por eso ella se manifiesta tantas veces a lo largo de la historia. Desde el principio la Virgen se manifestaba a los apóstoles, al apóstol Santiago en Zaragoza, donde se celebra la Virgen del Pilar, a Juan Dieguito en México, ¿no es cierto? Le dice justamente las palabras de Jesús hoy día: tú eres el más pequeño de mis hijos, por eso yo te quiero tanto. No te angusties, aquí estoy yo, que soy tu madre, y yo me hago cargo de todos tus problemas, porque eres el más pequeño de mis hijos. Y es justo lo que dice Jesús hoy en el Evangelio: bendito seas, Padre, que estas cosas tan grandes se las revelaste a los pequeños, a los humildes. Y lo más grande que podemos recibir es la palabra de Dios, es la fe, por medio de nuestra Madre María, que se preocupa de nosotros, puesto que somos sus verdaderos hijos. Y a San Simón Stock le dice en 1251, hijito, él era el superior de la orden de los carmelitas, recibe este escapulario, tú y todos los que lo usen convenientemente, de acuerdo a la bendición sacerdotal, a la imposición sacerdotal, y los encuentre la muerte con el escapulario puesto,
no se irán al infierno, no tendrán la condenación eterna. Yo misma estaré con ellos en la hora de su muerte, para hacer efectiva esa palabra de Dios, ¿no? Esa oración maravillosa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esto se va a hacer efectivo especialmente para aquellos que usan el Santo Escapulario. Entonces, es un tema de fe. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Si nos falta fe práctica, es porque tenemos un corazón todavía muy soberbio, muy creído, nos sentimos que somos dueños de la situación, ¿no? Controlamos todo, pero en el fondo no controlamos nada, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y si el Señor nos ha regalado una madre, deberíamos hacerle caso. Hay quienes dicen, pero es que las apariciones de la Virgen, bueno, eso no es tan importante. Lo importante es la palabra de Dios, lo importante es la enseñanza de la Iglesia. Toda la razón, por supuesto que es importante. Pero en la época de Jesús, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, decían, bueno, lo que enseña este Jesús, que es un carpintero que viene de Nazaret, no es tan importante. Lo importante es lo que dice Elías, lo que dice Moisés, lo que está en la Torá, en la ley. Y resulta que lo que decía Jesús era sumamente importante. Hoy lo conocemos como los 4 evangelios. Y hoy pasa lo mismo. Los sabios, los prudentes, los entendidos, los grandes teólogos de hoy dicen, lo único que importa es lo que dice la palabra de Dios. No interesa lo que dice la Virgen en sus apariciones. Eso es muy peligroso, creo yo, es mi opinión. Porque si es cierto que la revelación pública, la Biblia, es necesaria para salvarnos, no es necesaria para salvarnos la revelación privada o la manifestación de la Virgen en diversas apariciones. No, podemos prescindir de eso para salvarnos, por supuesto, no es obligatorio que lo aceptemos, pero yo creo que es muy temerario, muy arriesgado decir, no me importa que la Virgen le haya entregado este escapulario a San Simón Stock, me da lo mismo, porque yo me quedo con lo que dice la Biblia. ¿Saben por qué es peligroso eso? Porque Jesús dijo, también en la Biblia está escrito, muchas cosas me faltan para enseñarles a ustedes, pero por ahora no las pueden entender. Con el tiempo el Espíritu Santo les irá manifestando y recordando todo. Y resulta, hermanos, que muchas veces en la historia el Espíritu Santo se manifiesta hablando a través de la Santísima Virgen, como lo ha hecho en Lourdes, en Fátima, y en tantas manifestaciones marianas aprobadas por la Iglesia y que son reconocidamente buenas, positivas para nuestra salvación. Ojalá que seamos hijos obedientes de Dios y de María y así se demuestre que tenemos un corazón sencillo, humilde, para acoger la palabra y el mensaje salvador de Jesús. Así sea. Amén.